Hola, ¿qué tal? Mira, soy Alejandra, gracias por acompañarme. El día martes hubo otro episodio de la serie Abby, el tercer episodio. Ayer salió el rating y el rating realmente fue muy bueno, sigue siendo muy bueno, sigue parejo, así que es una buena señal. Ya hice un video especialmente sobre las críticas que está recibiendo la serie, que sigue recibiendo a pesar del rating, y lamentablemente eso no ha terminado. Las críticas siguen, las críticas no paran. Es un espanto las cosas que se están diciendo relacionadas con la diferencia de edad de los actores, con el trabajo de Afra, cómo se meten con el trabajo de ella. Sinceramente es terrible todo lo que está sucediendo, pero por suerte parece que el público acompaña, aunque también hay rumores de fraude de audiencia, eso también se está diciendo, como que la gente no cree que ese sea realmente la audiencia que ve la serie. De todas formas, hay explicaciones por las cuales realmente esa serie puede tener ese rating. Recordemos que Kenan Imirsalioglu hace como 9 años que no hace televisión en Turquía, o sea, es un regreso triunfal de un actor súper importante para ellos y para quienes consumimos las series, por supuesto que también. Y bueno, este actor está regresando a una serie en televisión abierta y eso realmente generó mucha expectativa, sobre todo quizás en gente más grande. Y bueno, tenemos la unión del público de Kenan y Misalolo, quizás un poco mayor, no estamos hablando de gente tampoco tan vieja, porque a veces se habla de Kenan y Misalolo como si tuviera 70 años, pero digo, su audiencia, quizás su público es un poco más grande, y tenemos a Afra, que es una joven, que su estrellato es bastante reciente, a pesar que hace muchos años que actúa, y ella genera obviamente mucha expectativa con la juventud, con quienes la han seguido, sobre todo Yali Chapkini, que fue un gran suceso. Y entonces esas dos audiencias yo creo que se están sumando para este encuentro, estos dos actores en esta serie, por lo cual para mí no es extraño que tenga éxito. Veremos cómo sigue, yo no sé si es una trama como para gente joven. Yo creo que la serie es una serie más de las clásicas turcas, que tenemos el tema de la mafia, los tiros, las peleas, hombres armados, protegiendo en familia rica. Siempre en las novelas turcas hay algo de esto, pero quizás es una historia que no sé si a la gente joven puede atraparla, quizás a los seguidores de Afra. Pero bueno, yo creo que tiene motivos para que sea vista y no creo que por eso se tenga que decir que hay fraude. Hay mucha animosidad en la prensa y en mucha gente con esta serie. Ojalá que esto termine. Recién van 3 episodios y es un tema de que ellos nos convenzan con su historia y con sus actuaciones que todo puede ser, que todo es válido, como ese romance o supuesto romance que puede haber entre los personajes principales, que yo creo que sí va a haber y creo que ya hay. Ya en el tercer episodio ya estamos viendo más señales de este enamoramiento que quizás no se atreven a confesar entre ellos dos. Eso a mí particularmente me tiene muy contenta, y que no escuchen las críticas y hagan una historia como todos queremos ver, con acción, pero también con romance. Con respecto específicamente al episodio 3, voy a ver si hago un resumen más resumido que la otra vez, que se me hizo muy largo. Bueno, el episodio 2 terminó que detenían a Sinan, a Doan y a Melek. Doan le dice a Chagla mientras van en el auto que cree que Berram es el autor de todo, que fue quien quiso matar a Tahir y que está atrás de todo. Chagla dice que ella cree que fue Sinan por todo el asunto del testamento. Y Doan le dice que es imposible, que conoce a su hermano y que es incapaz de matar nada, ni una mosca, ni nada, porque de chico no lo dijo así, pero bueno, es como obvio que su hermano es bastante cobarde, pero él no lo planteó de esa manera. Él dice que de ninguna manera su hermano puede haber sido capaz de hacer eso. Benram también fue detenido, pero tampoco vimos mucho quién llamó, quién denunció, o aparece también en la comisaría. Algo que no se entiende es por qué Doan, que lo llevaron esposado, está en la comisaría sin esposa si nadie lo interroga. ¿Para qué lo llevaron esposado? Eso yo no sé si fue un error de algo de edición o algo, porque fue rarísimo que él fuera esposado como sus hermanos y estuviera ahí nomás sin declarar ni nada. Charla defiende a Melek, Yilmaz, el abogado Yilmaz, el abogado de la familia, defiende a Sinan. Melek acusa de todo a Behram.
Y Sinan también involucra a Berran, pero cuenta su historia de que todo fue por el bien de ella. ¿Qué pasa? La complicación acá es que se encontró un pasaporte falso en el auto de Sinan, un pasaporte falso para Melek, que era justamente para sacarla del país. Eso hace que Melek tenga que pasar la noche en prisión hasta que tenga cita con el juez al otro día y que Sinan también quede bajo custodia. Doan está absolutamente, o sea, se siente horrible y habla con el fiscal y da un discurso. A mí sinceramente me pareció demasiado. No sé, tiene un tema con esa chica, con su hermanita menor y todo eso, pero no sé, es como, no sé, me resulta medio pesado. Eso es una opinión mía. Pero bueno, es un comentario que son mis comentarios de la serie y bueno, ese es un comentario cero objetivo de que me parece pesado con la hermana y que la hermana... Aparentemente la hermana tiene un problema respiratorio, tiene asma o algo que hace que dos por tres tenga ataques y eso también, a eso también le tiene miedo Doan y por supuesto es una chica muy joven para estar en prisión, también eso es verdad, y él no quiere que su hermana esté ahí, pero el discurso que le da al fiscal como médico y no sé qué, se fue, me pareció medio pesado. Bueno, tenemos Behram es liberado, Doan queda furioso, por supuesto, y le dice a Behram que la guerra acaba de empezar, o sea, le declara la guerra abierta, y además le pide a Fikret es el chofer y es su hombre de confianza en la familia, le pide que averigüe todo lo que sepa, que lo que pueda sobre Behram, sobre sus amistades, sobre todo, y Chala ahí se pone bastante nerviosa porque tiene miedo que averigüe el contacto que hay entre Behram y ella. Después tenemos a Yilmaz, que habla con la familia Hancholu contando todo lo del testamento. La familia queda sorprendida de que Tahir hubiera escrito un testamento dejándole todo a Doan. Alten, cuando se entera que Tahir le sacó, o sea, desheredó a Sinan, está furiosa, se pone malísima. Es la única que está en contra, todos los demás están de acuerdo con que Doan sea como el nuevo líder, es lo que creo que es lo que quieren realmente, y Alten no, Alten está enloquecida, está furiosa, está angustiada, y de hecho tiene una charla a solas con Cefa que le dice que tiene miedo que Doan cuando tome el poder los eche y que él tiene que apurarse y tener un hijo con Gyuluyan, que se acaban de casar. Todo esto pasó el día de la boda, estamos al otro día de la boda, recién creo 1 o 2 días. Y de hecho más tarde Cefa como que insiste como para tener relaciones con Gyuluyan y Gyuluyan lo detiene y como que es un desubicado porque Gyuluyan está re nerviosa por su hermana que está presa, por todo lo que está pasando, como diciendo no es el momento y se va a dormir a otra habitación. Y Cefa la verdad que no tiene ni muchas herramientas ni emocionales. Es muy raro porque es un playboy pero poco playboy, porque tampoco es que sea muy encantador con su esposa, es como torpe, no. Mismo él dice, yo soy como un insecto, o sea, como que no valgo nada. Y ahí también después se ve una charla con Nilgur. Nilgur es la hija de la cocinera Nigar, que es como la ama de llaves. Y Nilgur también es enfermera, que eso ya lo conté. Y Nilgur fue la que hizo el llamado anónimo denunciando a Cefa, pero sin embargo hay algo entre ellos, hay una cosa extraña que de hecho charlan y como que Nilgur lo escucha y un poco como que lo apoya, le dice que él tiene que estar más seguro de sí mismo, no sé qué, así que Cefa y Nilgur ahí se está gestando algo a pesar de que ella lo denunció. Bueno, Chala cuando ve que Doan le declara la guerra a Berram y todo, se pone, o sea, realmente está sorprendida por lo que hace Doan y como que le habla con él y le dice, le recrimina un poco que como que no quiere hacer las cosas por el camino de la ley. Y Sinan le dice una frase que es, ya no caminaré derecho por el camino torcido. O sea, un poco como que va a jugar con las reglas de los demás. Chala se reencuentra con Berram para pedirle cuentas por todo lo que pasó y le dice que hay cosas que ella no sabe, que le tiene que contar. Y él sigue insistiendo que todo es un tema de negocios y que hay gente arriba de él, todo lo que le dice todo el tiempo. Que si el negocio con la mercadería esa que él tiene en el puerto, que si Nan se le iba a mandar no la mandan. Dice que hay hombres más arriba que lo pueden matar a él y a sus seres queridos. O sea, también involucra como que Chala puede morir si esto no sale. Entonces, en ese momento también
Behram también empieza, Chala como que quiere un poco abrirse porque ve que Behram está ocultando cosas, pero él le saca la carta otra vez de la deuda que ella tiene, le muestra una foto de ella con él cuando ella se recibió, como que siempre la están volviendo como que ella le debe muchísimo a él, entonces que no puede dejarlo, tiene que seguir protegiéndolo. En ese momento pasa un auto y dispara y Berran se pone sobre Chala y evidentemente enseguida nos damos cuenta que esto fue un plan de Berran. Por lo menos, no sé, a mí me pareció, creo que a los que lo vieron no había cabía duda que esto era un plan de Berran para demostrarle a Chala el peligro real de esta gente que está atrás de él si no sale la mercancía y todo eso, y además para ser el héroe de Chala al abrazarla, a ponerse un poco por encima de ella. Berram resulta herido y evidentemente pues se confirma que fue todo un plan. Chala le cuenta a Berram que Doan va a investigar la vida de él y todo eso, así que él le encarga a Gencho y a Firat que tienen que encargarse de borrar todo el lazo, que haya registros, fotos, todo de él y Chala, que tampoco hay mucho por otra parte, pero porque Berram también se oculta de Majnun, no nos olvidemos de eso. Sobre el tema de los personajes, si tienen alguna duda o lo que sea todavía de quién es quién, de algunas, yo hice un video especialmente de los personajes mostrando fotos con sus nombres y contando todo sobre ellos, así que ahora les agrego acá en la tarjeta de información para que puedan acceder a ese video para sacarse dudas de los personajes. Bueno, está Doan en el puerto, llama a Behram y le muestra que le prendió fuego a la mercancía. Esta información la consiguió con Sinan, porque Doan antes fue a ver a Sinan a la comisaría, habló con él y le saca la información del negocio que está haciendo con Behram. Le muestra que está quemando la mercancía y le dice que si él al otro día no se entrega para sacar a su hermana de la cárcel y Behram no dice que él fue quien atentó contra Tahir, él va a terminar de quemarle toda la mercancía. Behram, por supuesto, que enloquece e insiste que él no fue quien quiso matar a Tahir. Que ya sabemos que no, que en realidad no fue Behram, pero bueno, está. Doan está convencido que todo es culpa de Behram. Tiene motivos también, por supuesto. Chala, que escuchó todo sin mostrarse en el teléfono, en la videollamada, le dice a Behram que cree tener la solución para que todo esto termine, y es que ella cree que Sinan fue el que quiso matar a Tahir por el tema del testamento. Entonces, ahí ahora van a ver, porque voy a agregar una imagen que yo en el primer video del primer episodio les dije que cuando en turco dicen Kim, que preguntan quién, lo traducen OMS mayúscula, que es como Organización Mundial de la Salud, porque lo traducen del inglés WHO. Por eso traducen OMS mayúscula los subtítulos en español. Ahora se los dejo, voy a repetir la explicación, pero les voy a mandar, pero voy a poner la foto que no pude poner en el primer video. Con respecto a Sinan, Chala insiste que cree que es Sinan y en un momento tuvo una conversación con Doan y él le dice Doan, cuando le dice mi hermano no puede haber hecho eso, dice, si cuando intentaron matar a Tahir estaba el cuerpo y estaba la carpeta, mi hermano no puede haber sido, que eso es algo realmente muy inteligente que dice Behram, porque si el interés de Sinan para matar supuestamente a Tahir era la carpeta, ¿por qué Chagla vio la carpeta ahí arriba del escritorio y no había nadie y ya habían intentado matar a Tahir? Él dice, él la robó después, o sea, como que Doan se ve como que muy brillante. Igual Chala ve como que Sinan es la escapatoria para que Behram no siga, que Doan no siga con el tema de las mercaderías y todo eso, y para liberar a Melek, porque si una vez que Melek esté liberada, Doan va a dejar de estar arriba de Behram. Entonces es lo que Chala quiere hacer. Bueno, ahí llega, estamos en otra escena que es Doan llegando a su casa, porque es la primera vez que va a entrar después de tantos años, se paraliza y tiene por supuesto el recuerdo, porque es esa entrada por esa puerta, como esa puerta que tiene rejas, que se entra a un pasillo de un patio y de ahí se entra a la casa. En ese pasillo fue donde mataron a Yusuf, donde Tahir mató a Yusuf.
Y él cuando abre y mira para ahí, obviamente que lo primero que ve es el patio, el piso y recuerda esa escena. Y está paralizado, no le dice a Charla qué le pasa, pero Charla le dice, entra con el pie derecho, mi madre siempre decía que bueno, tal, le dice no sé qué, y él pisa con el pie derecho, pero lo que es interesante es que en su recuerdo, él recuerda el día que se fue, recuerda el asesinato y recuerda que cuando se fue, él no puede pisar, pasa por el costado del lugar donde cayó muerto Yusuf, y él ahora hace lo mismo, él entra, pero como que pasa por el costado, por el lugar que murió Yusuf, al que mató, a Tajir mató a Yusuf. Y ahí Chala, está interesante que le dice en un momento, yo sé por qué volviste, pero me gustaría saber por qué te fuiste. Y él le dice, ojalá nunca lo sepas, le dice él. Y la verdad, porque es el papá de ella el que murió ahí. Doan está con toda la familia reunida y él empieza a explicar las nuevas medidas. Hay muchísimos hombres en la puerta, que esa es otra que en todas las novelas turcas, que es fácil que contratar hombres. Porque aparte dicen son los hombres de, y son muchos hombres que son seguridad y aparte trabajan 24 horas, no sé, porque, no sé, Yali Chapkini, no sé si recuerdan, si lo vieron, que había gente pobre a vivir, no tenían día libre, están 24 por 24 al servicio de la familia. Bueno, eso es al margen. Bueno, que nadie puede salir de la casa sin permiso, sin seguridad, sin, bueno, empieza a decir un montón de cosas, entonces como que Lamia Sultán y le dice, que ahora es el nuevo líder, y mismo Alten, medio como irónica, como que él es no sé qué, y él dice, yo no soy el nuevo líder de nada, no piensa en nada de eso, no me interesa nada, ocupar el puesto de Tajir, nada, yo estoy acá momentáneamente, cuando todo vuelva a la normalidad, me voy a volver a ir. Dice, yo no soy el líder de la familia, yo ahora estoy para proteger a la familia mientras Sinan está en esa situación y Tajir está también en la situación que está crítica todavía. Pero como que no es que él se va a hacer cargo de la familia a nivel mafioso, digamos. Dice que él los quiere proteger mientras dura esto y les cuenta que de los enemigos antiguos de Tajir se están agregando enemigos nuevos. Que eso lo dice por verdad. De hecho, en un momento Alten va a que no sé por qué de noche tampoco, va a ir a visitar a la comisaría a Sinan con la nenita chica, la hija de ellos, y están los hombres de Berram en la puerta que van a secuestrar, no saben a quién secuestrar a Alten, y a la nena, secuestrar a la nena, llaman a Berram para ver qué hacen, Berram justo que no los atiende y Doan los pesca y por supuesto les manda una amenaza para Berram y les rompe el vidrio del auto, bueno, todas esas situaciones que se dan cuando se encuentran ellos. Dentro de la casa, Chala habla con Lamia Sultán. No sé si recuerdan que en la boda Lamia Sultán se acercó a Chala, fue muy amigable, muy amorosa con ella y un poco como que de lejos, cuando la vio de lejos, un poco le decía como a Doan, qué linda esa chica, no sé qué. Bueno, pero ahora Lamia no estaba no la quiere mucho a Chala. Esto es nuevo, y Chala empieza a hablar y le dice, no, que usted capaz que debería decirle a Doan que es muy peligroso el camino que tomó, como que le trata de convencerla de que le haga bajar los decibeles a Doan con esta guerra. Y a Lamia Sultán no le gusta nada lo que dice Chala, entonces le dice, que lo dice bastante feo, le dice, nuestra familia se está ocupando de las cosas, tú no tienes una familia a la que ocuparte, no te están esperando, yo creo que tendrías que irte, así, la corta seco. Chala se va y Doan la agarra en la puerta y le dice, no te despediste, no sé qué, y ahí, bueno, empiezan a hablar y Chala un poco que le dice, porque le dice, ¿estás enojada conmigo? Y Chala le dice, no, pero es como que ella, no sé, juega como la carta de que le da pena que él que no era como su familia, está actuando como su familia, como que está actuando de mafioso cuando él supuestamente no tenía nada que ver con eso. Yo creo que es un poco de verdad y un poco de que ella está haciendo todo esto para que Behram no pierda sus mercancías y todo eso. O sea, ese discurso es un poco como preocupada por él, pero pensando en Behram. Entonces, aparte le dice, no, aparte su vida no, se acabó su tiempo en Estambul, usted tenía que haber vuelto a Izmir, bueno, usted no, tú, ya se están tuteando, perdón. Y ella empieza a preguntar, porque no hay nadie que lo espera ya, como una pregunta así como retórica y pone una carita rara, ¿no? Como una carita como un poco como que me interesa saber si tiene pareja o no tiene pareja. Está bien la cara de ella, pues es una cara de que no es obvio que lo está preguntando por eso, porque como que ella ni se da cuenta que realmente le interesa.
Y acá viene esa parte media tonta que suele suceder en las novelas, que él empieza a hablarle de la perra, que se llama Elif, y empieza a hablarle y parece que está hablando de una novia. Que nos conocemos hace 10 años, esas cosas media. Igual, como el subtitulado es muy horrible, supongo que ella terminó entendiendo que es la perra, porque la verdad que también su titulado es rarísimo, pero hicieron como ese juego de que él dice, sí, hay alguien que quiero mucho, y después le dice, es tan testaruda y tan fuerte como tú, y no sé qué, y le hace todo un juego, bueno, pues creo que ya quedó claro que era la perra, supongo, porque ya digo que el subtitulado es espantoso. Eh, Sin más, lleva a Chala a su casa, y ahí Chala le dice que quiere defender a Sinan de una, le dice que ella quiere ser la abogada de Sinan y Yilmaz le dice que ella quiere que se encargue de Melek, que haga todo por Melek y que él se encarga de Sinan y le dice que no sea tan ambiciosa. Pues ella se lo dice medio como hasta prepotente. Y le dice como él toma como que ella le quiere demostrar que ella es buena y le dice como no, tranquila, no seas tan ambiciosa, tomate tu tiempo, como no me tenés que demostrar todo así, como que soy genial, no sé qué. Y ella está nerviosa, está moviendo la pierna, con la pierna moviéndola, y él le toca la pierna porque para que como que se calme, y ella le dice, no, que me quiero bajar acá, no sé qué, y se baja, todo queda medio como mal entre ellos. Ahí Bernard tiene una charla con Chala, donde Chala le dice que tiene un plan y le pide a Bernard que le consiga el historial médico de Sinan, que ella tiene un plan relacionado con eso. Berran también le recuerda que lo importante para ella es ocupar el lugar de Yilmaz. Ella tiene que ocupar el lugar de Yilmaz y no tiene que meterse más en la familia Hachulú si no es, o sea, que no se ocupe de Doan, digamos, como que Berran ve que está todo mucho con Doan y dice, no, tú tenés que ocuparte de Yilmaz, que él tiene secretos, él es la caja negra de la familia, y de hecho hay una escena que Yilmaz abre no sé qué cosa, como que se lo muestra con cara, como que parece que sí tiene cosas ocultas o que algo hace atrás por la espalda de Tajir, o no sé, se lo muestra con una actitud media sospechosa, y Behram como que le recuerda que tiene que ir tras el puesto de Yilmaz. En la comisaría está Sinan y escucha una canción que el policía puso una canción y recuerda que es la misma canción que escuchaban cuando estaba con Majnur. Y por un lado se ve a Majnur con los auriculares escuchando esa canción, que era la canción de ellos dos. Sinan no parece que el recuerdo fuera como de qué amor que tenía. Yo pensaba que eso iba a sacar algo como que ay, no sé, iba a pensar el amor de mi vida, Majnur. Como que del lado de Sinan no tenemos idea qué pasa con Majnur, qué siente él por Majnur al día de hoy, de que no se casó con ella, de como que cree que ahí se iba a abrir eso de mostrarnos qué siente Sinan al día de hoy con lo que pasó con Majnur. Pero no, solo estaba como contento de escuchar la canción. La verdad que creo que hubieran aprovechado y decirnos qué le pasa a Sinan con ese recuerdo de Majnur, pero no lo hicieron. Llega Alten a la comisaría a visitar a Sinan y se muestra muy... Por eso lo que dije antes de Sinan, que no se demuestra mucho qué pasa al día de hoy con sus sentimientos por Masnur. Él se muestra como muy enamorado de su esposa. Parecería que estamos muy unidos por lo pronto con Alten. Y Alten le cuenta un verso distinto. Dice que Doan se paró frente a la familia y como que asumió el liderazgo de la familia y como que quiere tener todo el mundo bajo sus pies. Le vende algo a Sinan que no fue nada que ver porque Sinan todo lo contrario, dejó claro que él no quiere ser nada de la familia, el líder y todo eso, que solo está en una situación especial en ese momento. Y ella le vende a Sinan y Sinan como que engrana porque Sinan sabemos que es muy volátil y de hecho el hermano lo llama y él se pone todo no sé qué porque Alten como que le llena la cabeza que no puede ser de que Doan y ta. Y Sinan dice, pronto tengo que salir de aquí pronto, o sea, está desesperado por salir porque como que cree que su hermano le va a sacar el bendito trono. A todo esto hay una escena de Doan como médico, obviamente que él es médico, cuidando a su papá y curándole las heridas. Y ahí tiene una escena muy linda, una actuación, la verdad, preciosa de Kenan Imirzaliglu, que es un gran actor, por supuesto, pero esa escena es muy linda. Un poco como sus gestos, sus expresiones, pues no habla tanto, pero cómo tiene esa rabia con su padre, esa cosa de que lo quiere salvar y
Y también termina y llorando, dice, al final obtuviste lo que querías, porque en definitiva su hijo volvió, y no solo volvió, sino que se está haciendo cargo de la familia, o sea, está siendo un poco su sucesor. Y que en realidad Doan está actuando medio mafioso también. Si bien tiene razón en contra de Behram, las cosas que está haciendo son medio mafiosas. Entonces, como que se lo dice, pero como entre arrepentido y maldiciendo estar ahí y que su padre tenga razón y que además o que su padre se salga con la suya en ese estado, se haya salido con la suya de que su hijo esté ocupando ese lugar. Él llama a Izmir, a su jefe médico, y le dice que tiene que renunciar por problemas familiares. Parece que al final arreglan que se va a quedar un mes sin goce de sueldo. Yo sé que esto no es tan importante, pero lo comento porque quizás son cosas que después nos vamos a dar cuenta por qué tiene un mes libre y qué va a pasar. Tenemos a Chala con Didem, que Chala le recrimina todo lo que hizo, eso de ir con los periodistas, de actuar a sus espaldas, de actuar con Behram a espaldas de ella, y no está, Didem le dice que la quiere, que es su amiga, bueno, un montón de cosas, y Chala no está tan así como de reconciliarse, y le dice que para redimirse le pide un favor, y es que siga a Sinan. Cuando Sinan salga, ella dice, Sinan va a salir de la cárcel, va de la detención en la que está, pues no está en la cárcel, y tenés que seguirlo, sacarle fotos donde vaya, tenés que hacer todo y hacer todo eso, y tenés que hacerlo gratis, le dice, porque sabe que la amiga como que un poco se mueve todo por dinero, y la amiga como que se enoja y le dice, es una forma, dice, yo perdí bastante la confianza en ti, como que le dice, yo te quiero mucho, pero como que vamos paso a paso para recuperar la confianza. Y cuando están hablando de todo lo que pasó, Didem le dice que si está enamorada de Doan. La verdad que medio traído de los pelos, porque Chala no estaba hablando tampoco tan de Doan como para decir que estaba enamorada, como para que la otra dijera estaba enamorada, me pareció un poco como, pero bueno, se supone que es la amiga y la conoce, porque de hecho Chala tiene una cosita con Doan que se le va notando, como tiene cierta admiración en ciertos momentos, como que hay, pero bueno, la amiga le zampa ahí de que si está enamorada y ella dice no, nada que ver, por supuesto que se enoja, dice que no y todo eso. Por otro lado tenemos a Lamia Sultán, que habla con Yabuz. Yabuz, que le dicen sargento o así lo traducen, es como el hombre, la mano derecha de Tajir sería en lo que es la seguridad de la casa. Entonces Lamia Sultán le dice que quiere que investigue a Chala, que no le gusta cómo mete las narices en la familia, que no está para nada, no sé, contenta con esta situación y sospecha algo, y que averigüe todo de la vida de Chala. Algo que me olvidé que es importante, que Chala aparece en la comisaría a hablar con Sinan y le dice, si yo lo saco de aquí, quiero que usted me dé su representación. Después se ve a Sinan saliendo en libertad, y el más que llega justo con Alten explicándole lo difícil que era sacar a Sinan por lo del pasaporte, bueno, está como que la situación era complicada, y el más y Alten se sorprenden a ver a Chala con Sinan saliendo. Entonces, bueno, Alten está chocha, abraza a Sinan, y mientras Yilmaz habla con Chala como bastante enojado y le dice qué significa esto, y ella le dice nada, dice lo saqué porque su historial médico dice que él tiene una cardiopatía, entonces el fiscal aceptó que saliera bajo fianza. Entonces Yilmaz le dice, no quiero que vuelvas a hacer nada sin decirme, como que está muy enojado porque se cortó sola, y Sinan viene y la alaba, qué abogada maravillosa, y le dice a Yilmaz, y al final tú que tanta experiencia tienes, eres un inútil, como que le habla mal, y Chala dice, no, Yilmaz, el señor Yilmaz estaba al tanto, lo hicimos en conjunto, no sé qué, entonces como que había sido idea de él, o como que a él se le ocurrió y yo solo lo hice. Entonces Yilmaz como que ahí se calma, cuando ella le tira como eso, como que, y Sinan dice, ay, qué humilde, pero Sinan está contentísimo, y Alten le agradece, están fascinados con ella, y Yilmaz se calma cuando ella lo pone en el juego, como que él tuvo que ver y lo deja pegado. Pero eso es una jugada que Yilmaz no la tuvo para nada. Yabuz averigua con los vecinos sobre Chala y sobre Majnur, todo el mundo habla las maravillas de las dos, que si bien obviamente Majnur no puede hablar, pero que hablan de las hermanas y hablan de la honestidad, y que Chala se ve que como abogada ayudó a toda la gente, lo buena que es, y como que son gente sencilla, pero el carnicero le comenta a Yabuz que cada tanto hay un auto de alguien rico
un auto de alta gama, entonces se ve que es alguien rico que lleva a Chala o a veces la deja o que va a esa casa pero que nunca ven bajar a nadie de ahí. Y eso obviamente a Yabuz como un poco le llama la atención y le interesa que hay alguien rico por atrás de Chala, digamos. Obviamente también unos chusmas todos que no se puede creer, ¿no? Por eso ya se ve como eso es muy en las series turcas siempre salen que como que les gusta mucho los chismes de barrio. Bueno, Majinur va más tarde a la carnicería, el carnicero le cuenta, hay alguien que está preguntando por ustedes, cuando Majinur sale ve a Chabuz y tiene un flashback, que es ella yendo a lo de Sinan, ella diciendo, porque Sinan le había prometido que iba a buscarla, Sinan no apareció, y ella dice, vengo a buscar a Sinan, Chabuz obviamente lo más joven, que le dice, Sinan se está casando con la hija de no sé quién, que obviamente es Alten, que se ve que es un socio de Tajir, porque dice algo del socio. Y se está casando y Majinur le muestra la barriga embarazada. Y ahí el recuerdo se corta. O sea, no sabemos si Chabuz solo sabe de ese embarazo o tuvo algo que ver en lo que pasó después, que no sabemos qué, pero algo pasó con ese embarazo, obviamente. Sí, o dio adopción al bebé se lo hicieron perder, o sea, y andás a ver si Lamia Sultán, ahora que vimos que está tan con Yabuz, bueno, esas son todas suposiciones. Ella lo que recuerda es que Yabuz sabía de su embarazo y se esconde porque sabe que, en realidad no sé cómo la puede reconocer, vos pasaron 25 años, pero bueno, ella se esconde. Tenemos a Doan que está en el puerto, Chala que llega y y Doan le dice que nada, que está esperando que va a llamar a Behram porque Behram se tiene que entregar para que no le queme la mercancía. Doan de paso le cuenta a Chala que le puso protección, que hay gente que la está como siguiendo para protegerla y ella le hace un escándalo, ella le dice que eso es acoso, que ella tiene casos parecidos a eso, que él se enoja porque le dice, ¿cómo vas a decir algo así? Y ella le dice, tú estás, o sea, el control que estás ejerciendo lo estás como camuflando de protección, o sea, como que siempre toma mal, y él también se termina enojando, porque la verdad que, en realidad ella tiene razón, pero en realidad lo que ella tiene miedo es que si que la están siguiendo, que sepan la relación que tiene ella con Behram. Igual yo creo que le molesta que este hombre tampoco, que es verdad, no tiene derecho a hacer algo sin decírselo o preguntárselo. Entonces ahí tienen como un intercambio medio, no muy buenos términos. Ahí llama a Behram y le manda un video al celular de Chala, dice a la abogada suya le está llegando un video, le dice a Doan, y llega un video de Melek con una de las presas que le está poniendo un cuchillo en el cuello. Esa presa es la primera que la recibió horrible, que casi le hace algo, y otra mujer pagada por Doan la defendió. O sea que ahora es como que uno queda pensando, si hay una mujer defendiendo a Mele, que ya la defendió, porque ahora esta mujer está así nomás, bueno, no importa. Ese es el video, y en ese momento llega la policía. Y todo eso fue un plan de Behram. Entonces llega la policía a investigar la mercadería. Y Behram le dice a Gencho y a Firate, a sus hombres, que él quiere que vaya preso Doan. O sea, quiere que cuando vea lo que iban a trasladar, que era la mercancía que en realidad Behram quiere trasladar, lo quieren meter preso. Entonces cuando llega la policía y hacen la incautación, en las cajas hay solo juguetes. Entonces ahí se ve en flashback cómo Doan habló con Yilmaz y hizo todo el plan. Cambiaron las cajas, pusieron juguetes y además el tema de esa presidiaria que tiene Amelec, esa presidiaria está de acuerdo con ellos. Para que si Behram hacía algo, como que contara con ella, pero en realidad ella no la iba a matar nada. Cuando Melek se entera de todo este plan de Doan, ella queda impactada y le pregunta, o sea, ¿por qué ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me lo dijiste? O sea, no me contaste, como que no confías en mí. Entonces él ahí agarra y le dice, bueno, tú sos la que pone muros, la que pone barreras y me decís que no confío en ti, como que ella no permite que nadie, la verdad, ella es la que es bastante desconfiada. Y un poco le dice eso, porque siempre está como desconfiando de sus intenciones, la que es desconfiada es ella. Pero él le dice, por ahora, mientras no me demuestres lo contrario, confío en ti.
pero que igual no le contó el plan, o sea, el plan no se lo contó, ella no tenía idea de todo lo que había planeado él. Pero a él tiene una charla interesante porque Doan le dice lo que a él le parece. Dice, ver, este hombre no tiene un problema de negocios con mi familia. Este hombre tiene algo personal. Le dice a Charla, este hombre quería mandarme preso, porque si él tanto que quería que si sus mercancías llegaran a destino porque lo iban a matar, ¿por qué está haciendo algo que va en contra de que se mande su mercancía? Porque él en definitiva, ¿verdad? Mandó que incautaran su mercancía. Entonces le hace ver a Charla esto y Charla queda realmente impactada por esto, porque se da cuenta que es verdad. Y le dice, pero ¿por qué piensa eso? Y él le dice, ¿por qué? Le explica esto. Y le dice, además, Tahir Bey, o sea, el señor Tahir, le ha hecho daño a mucha gente. O sea, que él sospecha de que Tahir le hizo algo a Abraham que no tiene nada que ver con estos negocios. Ahora tenemos a Alten y Sinan que están juntos y ella le dice como que está en fecha se ve que de ovulación. Bueno, no dice la palabra, igual la traducción es rarísima, pero el subtitulado. Pero como que tienen que ir a algún lugar, a algún hotel, porque ella está obsesionada con tener un hijo varón. Ya eso yo se lo había comentado, está obsesionada con tener un hijo varón. Entonces le dice, vamos uno, no, le dice, le acabo de salir de la cárcel, aparte le dice, estoy todo, me duele todo, no sé qué. Sinan es un personaje que tiene muchas cosas graciosas en el medio, la verdad. En esos matices que tiene ese personaje es bastante gracioso. Y en ese momento le dice, no, lo que tengo que hacer ahora es borrar mis huellas parece que hay un transformador de donde hicieron la boda en la granja, un transformador de la electricidad, en realidad son unos cubículos con puertas metálicas. Dice, tenemos que borrar las huellas de ahí porque van a descubrir que yo provoqué el apagón. Pero eso en realidad no es que él haya querido matar a Tajir. A mí sigue todo igual de que fue Cefá. Por eso digo, pero bueno, pero está en esa huella, pues se ve que él sí provocó el apagón. Para mí era para robar el testamento, no era para otra cosa. Pero ¿qué pasa? Didem está escondida sacando fotos y está sacando fotos de todo lo que está pasando de Alten y Sinan con unos trapos limpiando las manijas esas de esas puertas. Fikret, que es la mano derecha y el chofer de Doan, por orden de Doan está vigilando a Behram, que eso ya lo sabemos que lo estaba vigilando y quiere descubrir todo sobre él. Entonces están las puertas de las oficinas y en un momento se mete en la oficina, logra abrir un cajón y saca una cantidad de documentos, pero oye ruido y sale corriendo y se le caen un montón de documentos, pero él logra salir con unos cuantos. ¿Y qué tiene entre esos documentos? Una foto de Behram con Charla. Pero como que no la llegó a ver, como que muestran que esa foto está ahí, pero como que él agarró todo, se subió al auto y fue. Llega al puerto y le dice a Doan lo que consiguió. Y Doan está preocupado por él, porque le dice, te podrían haber matado. Bueno, no importa, pero Fikret no, está contento de haber ayudado, le da todo. Y cuando ve un sobre como con fotos, Charla se empieza como a descomponer. Empieza, parece que transpirar frío, que está mirando. Y él saca una foto y la mira a Charla con cara rara. En ese momento llegan los hombres de Behram, porque Behram se enteró que sacaron documentos de su coso y sabe que hay fotos de él con Charla. Entonces mandó a sus hombres con armas. Entonces los hombres llegan en motos disparando. Doan como que se tira arriba de Charla para protegerla. Pero ¿qué pasa? Él, Yilmaz y Fikret van corriendo persiguiendo a las motos y Charla, que está así como pobre, toda no sé, se siente mal, ya había pasado unos nervios bárbaros, mató la vez, se ve que no está en buen estado, ve la foto de ella y Behram en el piso y se va acercando y ¡blum! Se desmaya. Así que ahí termina el episodio 3. Obviamente que para mí la foto que saca y mira a Charla no es esa foto. Para mí es obvio que él no vio esa foto porque ya se acabaría todo. Ya, digo, todo el misterio de que Charla está ayudando a Behram ya se acabaría. Quizás lo que es una foto antigua de Behram, eso es lo que yo sospecho, que no sea una foto de él cuando era más joven como Behram. Que ahí puede ser una pista que eso lo lleve a Doan a descubrir quién es Behram realmente, pero no que hubiera visto esa foto en particular, no la vio. Me encantaría que me dejaras comentarios de qué te pareció este episodio.
A mí el tema de las explosiones, el fuego, las balas, no sé, no tengo tantas ganas de ver esto. Me gusta mucho la historia, como ya dije, todo lo de Majnur y Sinan, de ese pasado, me encanta. Me hubiera gustado que hubiera más de eso en este episodio. Y la historia un poco de amor que se está ahí formando, ya hay miradas, ya hay cositas entre ellos dos, me está gustando. Me estoy acostumbrando a verlos a ellos juntos, que es algo que obviamente tiene que pasar con el tiempo. Hay que despegarse de Seiran y Ferit, que fue lo último, por lo menos lo que yo veo, y hasta el día de hoy la están dando, o sea que me cuesta, pero como que estoy entrando un poco en el clima de la serie. Van 3 episodios recién. Esto es un camino largo para mostrarnos de que realmente puede surgir este amor entre ellos dos. Ojalá que no hagan caso a lo que se habla y que hagan una historia. No puede haber una historia si no hay amor. Que no haya besos y todo eso que ya hablamos, de que la gente no quiere que se bese, bueno, eso es otro tema. Pero que haya una historia linda de amor, bien contada, por lo menos, es necesaria. Si no, no creo que siga la audiencia manteniéndose solo a puro disparo. Así que esperemos que sigan por esa línea y que la historia de amor la sigan trabajando para convencernos cada vez más que es posible. Es que realmente yo creo que sí, ellos son muy buenos actores y nada, me estoy empezando a entrar en esa pareja y a convencerme de que puede ser una linda pareja. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video. Yurus.